El misterio nos absorbe en su obscuridad y qué mejor momento para degustar nuestro jugoso plato fuerte. ¡Buen apetito! La güera que es muy sensible de repente, sí es así de, no, pues mejor no entremos a tal lugar o no vayamos a tal otro lado o estamos ahí un rato y ya vámonos, ¿no? Porque no me siento bien acá. Bueno, pues, en esos sentidos también me ha sucedido a mí, pero bueno, vámonos. ¿Qué tenemos? Plato fuerte, mi estimado Pierre, por favor, ente para acá. Señor Cariño, queridos comensales, bajo la guía, la capitanía de Verónica y Eduardo de Aura Mágica, daremos un viaje por los elementos, los simbolismos, por los detalles del catolicismo y también del bien llamado, por la misma instancia, paganismo. Buen apetito. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre, muchas gracias. Y bueno, ya nos dice Diana Mariel, digo lugares por cuestiones de mi colegio.
Digo a lugares por cuestiones de mi colegio, bueno, pues ahí está. O capaz pueden ser los maestros, ¿no? El hecho de estar estudiando, ¿no? Sí, puede ser la escuela, todos nos cansan. Sí, exactamente. Bueno, al menos a mí me cansaba la escuela. Esta puede ser ese el otro elemento clave, mi queridísima Diana María. Podría ser el otro elemento. Escolarizado, porque en realidad cuando entré a estudiar estas cuestiones, el tiempo se me pasaba así, ¿no? Que también es la pasión, ¿no? Es la pasión. Sí. Y bueno, dice, estuve ahí desde los 11 hasta los 17, tiene alrededor de 110 años. No, bueno, no. Bueno, sí, eso lo explica. Sí, la historia que hay detrás, ¿no? En muchos lugares ya hemos hablado de esas historias, inclusive en el de cementerios, ¿no? Lugares que pues, ahora son urbanizados y están sobre cementerios, y esas vibraciones extrañas que tienen, queridos comensales. Pero bueno, catolicismo, paganismo, elementos rituales, vamos a llamarlo directamente así, elementos rituales, porque es donde estaremos discutiendo, gracias Dimas, estaremos analizando de fondo, porque de repente, y creo que lo platicamos en el programa de persecución de brujas, ¿no? Lo hemos hablado en otros también, masones, grupos o sectas secretas. A lo largo hemos platicado de repente los símbolos que va representando pues el ritual católico. De repente, a ver, espérate, ¿no? O sea, pero pues hablamos de rituales paganos, de rituales wicca, de rituales celtas, nórdicos, prehispánicos, sumerios, egipcios, ¿no? O sea, vamos tomando de repente, y así como, a ver, espérame Lalo, espérame Vero, espérame Robert, el silencioso, que le mandamos un saludo totote, se ha mantenido en un largo silencio aquí en el ajo, pero justamente ha sido a ver, espérate, pero pues eso yo, en este caso Salvador Gaviño Romero, que profesa la religión católica, entre otras más, añádase ahí a un costado, así al pie de mi acta de excomunión, escríbase ahí, pues justamente ha sido como, a ver, espérame, ¿no? O sea, yo dentro de la religión católica que conozco, porque pues es la que mi familia me heredó, es la que yo he practicado en estos años de mi vida, bueno, pues muchos de esos elementos pues son, o sea, el catolicismo a comparación de muchos de estos rituales, pues es nuevo, ¿no? Y si me estás diciendo, por ejemplo, lo platicábamos, en uno de los rituales que después de mi divorcio me sugirieron, pues fue en de separación, para romper los lazos, pues fue casi como que bueno, pero también dentro del ritual de matrimonio católico, pues muchos de los elementos que se utilizan son los mismos, ¿no? O sea, nomás que aquí es para romper con el lazo, entonces así como que, y bueno, pues la tradición wicca que viene relacionada mucho a la tradición celta, o sea, que trae ahí sus inicios, bueno, pues es mucho más antigua que la tradición católica, ¿no? El dogma católico, entonces fue así como que, pues a ver, espérame, entonces ¿quién lo sacó de quién, ¿no? O quién lo adaptó a qué. Entonces justamente por esos detalles es que decimos quién le dio pie a quién y qué tan prohibido puede llegar a ser y por qué también se volvió prohibido, ¿no? Que no sé, Vero, Lalo, qué elementos quieran compartirnos así de como probadita. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Más o menos. La cruz tan solo. Ok. O sea, no es meramente católica, sino que muchas culturas antiguas tenían el simbolismo de la cruz. Los mayas tenían una cruz como los guardianes de los puntos cardinales. Entonces ellos tenían mucha la figura de la cruz. Okay. De hecho, en sus profecías de que iban a venir los españoles, decían que iba a llegar la falsa cruz. Okay. A lo cual era condición necesaria para pasar al sexto sol, que se tenían que replegar 400 y tantos años, o sea que iba a llegar esa falsa cruz a invadir,
para poder pasar al sexto solo, era una condición que tenían que vivir. Es que, a ver, pero Lalo, justamente, ¿no? Que hablas de la cruz, ¿no? Simboliza los 4 elementos, ¿no? O sea, la cruz entra como un símbolo del catolicismo, pues justamente tras la crucifixión de Jesús, ¿no? Que la Entonces lo ponen como... crucifixión pues tenía también muchísimos años de llevarse a cabo. Claro. No fue solo en esa época que estaba de moda. Sí, claro. Desde la antigüedad, culturas antiguas solían crucificar a la gente que había hecho cosas muy malas, Ajá. porque consideraban que no era digna de ser enterrada y de regresar a la madre tierra. O sea, No no eran- tanto en el castigo de te voy a clavar, No, sino al en- contrario, era porque no eran merecedores, para no contaminar a la madre tierra, no eran merecedores de regresar a ella enterrados, sino que los dejaban crucificados en el cerro más alejado a que se deshicieran, se desintegraran. Entonces tenía que ser alejado porque imagínate la peste. Sí, 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 por supuesto. Pero se quedaban ahí por cuidar a la madre tierra, porque dejan así que estos no son hijos de la madre tierra, Sí, casi, y casi. que no la contaminen. La manzana podrida que no regrese a la tierra, Que ¿no? no la Porque va a sacar contamine. más manzanas podridas. Entonces, Y viene de muy atrás. o sea, y aquí uno dice, no, el simbolismo del castigo, bla, bla. No, o sea, obviamente no dudo que la crucifixión en alguien en vida, bueno, sí sea muy dolorosa y sea un castigo muy fuerte, pero aquí, digamos, en ese inicio no era tanto el castigo para el cuerpo en vida, sino para el cuerpo en muerte, ¿no? O sea, Sí. para el que ya trascendía, bueno, que no regrese a la tierra, ¿no? Que se vaya, pero que no nos vuelva a dar ese fruto, ¿no? Exacto. Maldito en ese sentido. Exacto. Ya incluso por acá nos comenta, aquí es cuando me gusta que ponen a trabajar el cerebro, la base de datos, la cosmogonía, alrededor de los hechos. Ya Héctor nos comenta, dice, bueno, desde la época de los sumerios han adorado a la cruz y han tenido rituales de matrimonio, ¿no? También En todas las culturas. Ra La es cruz celta, La cruz celta. Ajá, la Ra es cruz qué? egipcia. Ra nos dice respecto al paganismo y catolicismo, vuelvo a recomendar la película El Devorador de Pecados, donde dicha relación queda explícita. Sí, esta donde salió el actor que hizo del Guasón que falleció, siempre se me da el Heath nombre. Ledger. Heath Ledger, exactamente. Muy buena película, muy buena película, donde también el pan, la sal, o sea, como símbolos interesantes, incluso pues retomando un poco de la historia del catolicismo antiguo y también de esas combinaciones. Bueno, también Héctor nos dice, bueno, según la crucifixión es una humillación pública, por eso les daban un recorrido como cuando los romanos ganaban batallas, realizaban desfiles como de honra, y estos desfiles para la crucifixión eran de deshonra, ¿no? También nos comenta Raz, dicen las tablillas cuneiformes, ya se usa la cruz para indicar cada venida de Enki, el gobernante Anuaki, para los sumerios. También nos comenta por acá Diana Mariel, dice, creo que El Devorador de Pecados la vi como a los 10 años, bueno, es que ya es una película bastante antigua, ¿no? Ya llovió, dirían por ahí, con ese tipo de películas. También nos comenta Héctor, dice, bueno, no, ese ya lo habíamos leído, Para los prehispánicos son las 4 esquinas que sostienen al mundo. Ok, Para los celtas son las 4 atalayas que sostienen no solo al mundo, también sostienen al universo mismo, ¿no? ok. Entonces, o los puntos cardinales también, Sí. los 4 elementos. Y las cruces tienen 4 puntos, Sí. y la Iglesia Católica solo está mencionando 3, ya habíamos comentado. Sí, claro. Que ellos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son 3, pero originalmente eran en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero quitaron a la Madre para quitarle poder a la mujer. En esa lucha contra el paganismo europeo, pues las mujeres sacerdotisas tenían un poder tremendo, y de ahí pues se siguió satanizando las brujas y tienen pacto con el diablo, Claro. etcétera. Lo cual no es cierto, porque una
una bruja no va a tener contacto con el diablo. Pero entonces su cruz es la única cruz Sí, que tiene que- 3 puntos. Sí, claro. No, Pues, 4. hagan un triángulo de una vez, ¿no? Exacto. O sea, falta uno de los detalles principales para poderlo demostrar. Ahora, incluso hablando de las propias cruces, ¿no? Que lo mencionábamos en algún momento, también a lo largo de esta temporada, de los últimos programas, ¿no? O sea, de la cruz, ¿no? Que relacionaban cuando hablamos de... se me fue el nombre, no fue de Aleister Crowley, fue de Aleister Crowley, sí, de la cruz invertida con el satanismo. Bueno, pues la primera cruz que se utilizó en el catolicismo, que fue la cruz de Pedro, era una cruz invertida, donde Pedro lo explicaba, o bueno, se daba la explicación de por qué era invertida, por el hecho de que él no merecía estar en alto como Jesús, ¿no? O sea, por ese simple hecho se había utilizado la cruz invertida, y el satanismo, entrecomillado, también lo vamos a utilizar así, o los satánicos, lo relacionaban como que era lo contrario, ¿no? Pero pues, o la propia iglesia utiliza una cruz satánica con el hombre que construye la iglesia católica, la institución como tal, era un satánico, o bueno, ya en estos simbolismos también alterados, en su información y en su contenido, ¿no? Ya por acá, Reyes nos dice, para los mayas la cruz es el Axix Mundi, árbol de la vida, según los 4 vientos, los 4 acuerdos toltecas. También nos dice por acá, bueno, Héctor nos comenta, dice, bueno, en la iglesia católica no se mencionan a las monjas, pero los católicos tienen esa figura, o no le veo el fundamento. Vamos, chef. La encuesta del día con el chef, lo que él diga. Fue de encuesta. Vamos pues. Le encanta interrumpir y más cuando leo mensajes de los comensales. ¡Qué barbaridad! No, pero no, señor Garín, es que vengo con lo más importante de este programa, que es la opinión justamente de nuestros comensales. Y la encuesta del día de hoy en elajo.com.mx, el catolicismo es pagano. Las opciones que tienen para votar completamente, algunas cosas puede ser y herejes. Ok, ¿cómo van las cosas, mi estimado y herégico chef, lo que él diga? Claro que digo, sí, señor Gabriel, pero queridos comensales, hasta el momento la encuesta del día, el catolicismo es pagano. El 20% de nuestros comensales nos dice puede ser, mientras que el 80% de ellos dice completamente. 80%, impresionante, estimadísimo chef. Muchísimas gracias, y si hay algún cambio en la encuesta, por favor háganoslo saber, si no, hasta el próximo viernes. Claro que sí, señor Galindo, queridos comensales, pero Eduardo, un gusto saludarlos, y hasta el próximo viernes, y no dejen de participar en elajo.com.mx. Ahí estuvo, queridos comensales, el chef, lo que él diga, con la encuesta del día. Pues ya saben, ahí en la página principal del Ajo pueden seguir votando, ahí está la encuesta activa. También quiero mandar muchos saludos a Campanita García, saludos tototes, queridísima Campanita, gustazo que andes por estos lares. Y bueno, pues queridos comensales, ya por acá, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Estábamos hablando acerca de la figura femenina, la monja, ¿no? Que aparecía, bueno, que tiene una función, pero no tiene como una figura general, que ya nos estaba comentando nuestro... De ser sacerdotisas pasaron a ser sirvientas. Sí, técnicamente, en resumen, porque las sacerdotisas paganas, vamos a ponerlo así, las sacerdotisas, las druidesas, eran capaces de oficiar rituales. Si faltaban los druidas, las druidesas tomaban el control. O había rituales en donde se presentaban ambos, ¿no? Claro. La mayoría de las veces así era, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con las monjas que terminaron a ser sirvientas de la iglesia realmente? Sí, porque son quienes atienden al sacerdote, son quienes atienden al obispo, bueno, a los diversos niveles jerárquicos, ¿no? Sí, realmente ya
no hay como ese poder, esa fuerza. Y siento que la iglesia debería encontrar ese equilibrio otra vez, recuperarlo. Si Bueno. quieres ser fuerte, pues recuperar esa parte. Claro, claro. Incluso, bueno, por ahí hay, fue tercera temporada creo yo, hablamos sobre la papisa, la única papisa que hubo en el Vaticano. Platicáramos nuevamente de ella ya, más adelante, queridos comensales, pero incluso, retomando el tema del tarot, ¿no? O sea, esta figura de la papisa, ¿no? O sea, de la mujer representante de un clero, de la religión, de un poder espiritual, ¿no? Quedará para más adelante, queridos comensales. Me voy rápido, bueno, ahora sí, continuando, Héctor nos comentaba, dice: bueno, en la Iglesia Católica no se menciona a las monjas, pero los católicos tienen esa figura. No le veo fundamento bíblico. También nos dice Raes, la cruz de San Pedro, justamente. Dice Raes también, la Iglesia Católica no tiene fundamento bíblico. Completamente. Hay muchas contradicciones respecto a lo que es la Biblia, ¿no? Sí. Muchos dicen es esto y otros dicen es esto, ¿no? Aparte se supone que Nabucodonosor fue quien... Sí fue Nabucodonosor, ¿no? El que la eligió fragmentos que la consolidó para terminar de unir. En el primer concilio Vaticano con Nicea. Constantino. Sí, ¿no? No sé si fue Constantino quien mandó a hacer. Sí, fue Constantino. Constantino y su madre. Constantino, sí. Finalmente se quita cosas, pone y agrega de muchas. Sí, escogió cuáles eran los evangelios. Entonces termina uniéndolo. Sí. Los que tenían más rating eran los que dejó. O los que iban a tener mayor control sobre la gente, ¿no? Así que a conveniencia de muchos. Ya también por acá también nos comentaba, perdón, tenemos literal errores, hay problemas inclusive con nuestro ordenador para poder visualizar los mensajes del chat. Una disculpa si de repente tardamos. Bueno, ya también nos comentaba nuestro estimado Héctor, ¿no? Que además de todo, pues para ser monja deben de firmar un contrato. Dice, los sacerdotes no lo hacen, no los hacen hacer eso. A los sacerdotes no les hacen firmar el contrato. Es una cosa rara para mí. Nos dice, las monjas son eclectismos de las vírgenes vestales y estas de las sacerdotisas de Apolo en plena Roma. Todavía existe el templo a Júpiter, sí, por supuesto, que nos vamos a las tradiciones antiguas antes del catolicismo como tal, y bueno, la necesidad de hacer caer la imagen de la mujer. Héctor dice, o pueden ser las encargadas de poner contentos a los curas. En Chiapa de Corzo, el ex convento es una tumba donde se han encontrado infinidad de fetos. Bueno, también ahí se mandaban mucho a las señoritas de sociedad que terminaban embarazadas antes del matrimonio o fuera de otra persona. Entonces donde abortaban eran justamente en los conventos y estos eran emparedados allá ahí mismo, incluso no sé si ya pasamos el Es la video, no lo hemos pasado. contradicción de que la iglesia está en contra del aborto, ¿no? Que es pro vida y no pro aborto. Y sí, justamente la iglesia, pues cuántos abortos realizó durante muchísimo tiempo. Ya en la modernidad, al menos en México, cuando querían abortar las señoritas de sociedad ya no iban a conventos, iban a Houston, ¿no? A las clínicas abortivas legalizadas en Estados Unidos. Se iban de shopping, pero pues no. También por acá nos dice Diana Mariel, como los policías de sexo masculino luego permiten las féminas para ponerlos contentos. Sí, podría ser aquí en esta conjunción del poder. Raz nos dice, recuerda a una enfermera muy coqueta, muy guapetona que conoció ya en Chiapa de Corzo. Está bien, también nos dice Raz, dice la papisa o la sacerdotisa, arcano número 2, justamente, dice, esa es la vulgata. Por ahí había una previa de Septuagina. También nos dice Héctor, dice Nabucodonosor era un rey babilónico. Marvolo ya está con nosotros, más que bienvenido, estimadísimo Marvolo. Y también Raes nos dice, ahora ya pueden venir a las clínicas de Marcello en la ciudad monstruo. Por supuesto, ya estas clínicas donde despenalizaron, no
no permitieron el aborto, sino despenalizaron el acto del aborto. Bien, mi estimado Herrés, pero sí, justamente, ¿no? Las diferencias y cómo hacen caer el poder de la mujer, pues, bueno, y no el poder de control, pero sí la presencia y la fuerza femenina dentro de la religión católica, que dentro de las otras religiones, dogmas, creencias, rituales, pues la mujer tenía control también, un poder en aquel momento, Sí. ¿no? Por ejemplo, para ser druida tenías que tomar a fuerza la enseñanza de la druidesa. Y al revés, para poder ser druidesa tenías que tomar las enseñanzas del druida. Claro. ¿No? O sea, tenían que haber un equilibrio a fuerza, ¿no? Entonces, sí era muy importante esa cuestión. La tradición druida era lunar solar, así como la tradición wicca actualmente así es una tradición lunar solar, aunque también hay ramas, ¿no? Tenemos la rama diánica que pues, es meramente femenina, ¿no? Ok, entonces vamos viendo todos estos elementos que además ahorita con lo que quiero vincular, también quitando incluso cierto poderío a las druidas, a la mujer, a todo este ritual de poder que nos platicabas ahorita, Lalo, justamente incluso la aparición de Jesús como el hijo, el masculino hijo, en este representativo, también quitando parte de la magia lunar, ¿no? Que era la magia femenina, ¿no? En este sentido, no necesariamente efectuada por la mujer, pero siempre en mayor comunicación con la mujer. Y retomándolo también del antiguo Egipto, que hablábamos, otra vez volvemos al antiguo Egipto, con Shamash, y el símbolo del dios Sol en Egipto, ¿no? Que se representa justamente, y que también trae antecedentes babilónicos, pero que se representa en el catolicismo con la hostia, ¿no? Se me fue el nombre, ahora sí ya me van a excomulgar, dime, ¿cómo se llama? El Santísimo, que de repente ponen la urna con las hostias y la hostia siempre redonda, que también hace la evocación al Espíritu Santo, ¿no? Pero el símbolo del dios Sol, Mesopotamia, ya después para Egipto, bueno, viene siendo justamente el círculo con una cruz en medio y un círculo en medio, ¿no? O sea, como el resplandeciendo constantemente, ¿no? Entonces, volvemos a estos elementos. Y la magia solar, que lo hablamos en ese especial de magia solar y magia lunar, bueno, pues la magia solar, pues evocada o enfocada al hombre, ¿no? En este sentido. El catolicismo podríamos hablar que sí en su mayoría es magia solar, o tiene elementos de ambas. En teoría debería tener ambas, pero es más solar. Es más solar en la cuestión porque, a ver, ¿qué pasa cuando el sacerdote consagra la hostia? ¿Qué es lo primero que hace? Ya vale, arrodillarse o levantarla. Camina, baja el escalón. Sí. ¿Por qué crees? ¿No sabes? No. Yo he dicho que todo está en un plano astrológico. El padre cuando se baja del escalón, digamos que llega Leo. Y Leo está regido por el sol. Ajá. ¿No? Entonces en ese momento es cuando el sacerdote brilla realmente y llama la atención de todo el mundo. Aún sin decir una sola palabra. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Y qué es lo que hace? Levanta, ¿no? Y hace una... vamos a decir que utiliza la alquimia para transformar la hostia en el cuerpo de Dios, ¿no? Se supone. Sí. Pero es cierto. En cierto modo es cierto. Ok. Realmente lo logra. Bueno, un sacerdote bueno, porque
Sí, ¿no? o sea, que realmente también Sangre y- tenga la fuerza y la evocación Sangre y cuerpo, ritual. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo mismo? Por ejemplo, tú lo experimentaste el día en que te hice el Drawing Down the Sun. La cerveza que llevaste te supo completamente diferente, Sí, exactamente, se cambia el elemento. ¿no? Es lo mismo que hacen los sacerdotes, ¿no? En una iglesia católica. O sea, sí hacen magia. O sea, Y está presente en los hablaríamos, sí, claro, o sea, estaríamos hablando de verdadera magia pagana Ajá. utilizada en el ritual católico, ¿no? Claro. Bueno, justamente hacen mucho comparativo tanto a Juan Pablo II como con Benedicto XVI. Ahora también, ¿no? Que esto también hay que Juan relacionarlo. Pablo II era Yoda y, No. y Benedicto XVI No, era Palpatine. No, en el sentido más estricto de, bueno, también a partir de Juan Pablo II ya se vuelve más mediática la iglesia, ya se vuelve más abierto el ritual hacia la gente, pues simplemente el hecho de cambiarlo del latín al castellano o a la lengua que se habla en cada lugar, ya con eso fue un cambio rotundo dentro de la religión, pero también al hecho de los símbolos que utilizaban o a las imágenes que utilizaban, por ejemplo, el bastón de Juan Pablo II, que era también símbolo del sol, ¿no? Símbolo del dios sol, sumerio, pues en el propio bastón papal, ¿no? En el báculo papal, ¿no? O los elementos, como digo, se hace mucha relación en internet y lo van a poder encontrar tanto con Benedicto como con Juan Pablo y no de otros papas, por el hecho de que ya se volvió más mediático. Fue cuando la iglesia se abre al mundo y la tecnología también lo permite, ¿no? Entonces, por esos elementos lo van a encontrar y también nos enriquece a nosotros mucho para poder empezar a encontrar estos símbolos paganos, ¿no? Por ejemplo, también esto lo relacionan mucho a los antiguos sumerios, ¿no? El sombrero papal, que es justamente a la tiara o la corona que tenía el antiguo rey Ashur-nasir-pal II, ¿no? Que también pues este sombrero papal, bueno, pues como una corona de un antiguo rey sumerio, ¿no? O sea, ¿qué relación puede existir, ¿no? Que creo que también de la antigua Mesopotamia es de donde han sacado muchos elementos católicos. Claro, realmente toman la religión católica para que pudiera funcionar y pudiera subsistir, digamos, tenían que buscar una manera de llegar a la gente. Y la única forma de llegar a la gente era tratar de incluir elementos que les fueran familiares. Okay. Era la única forma. Si no, la religión no iba a subsistir. Okay. ¿No? Y que ahorita se está perdiendo porque están perdiendo como su significado. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Dice, muchas personas dicen, pero pues, esos elementos los obtengo en esa tradición también, ¿no? Y para que no fuera tan fuerte la resistencia al cambio. Entonces tuvieron que incluir elementos paganos en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, las vírgenes eran muy del elemento pagano, finalmente estaban venerando a la diosa. Qué bueno, ¿no? Yo creo que varias veces he dado yo esta ironía, ¿no? Ideológica, ¿no? No adorarás a otros dioses, que no sea Dios, ¿no? Que es el único, y de repente nos retacan de santos, ¿no? Sí. Dicen, no, son servidores de Dios, ¿no? Bueno, pero pues hay gente que casi no cree en Dios y cree en San Judas Tadeo, cree en San Charbel, cree en otros santos que llegan a ser más poderosos que el propio Dios. Exactamente, ¿no? Que hasta su serie tiene. Sí, o sea, aquí en México la mayoría, si no es que el 80% de la población, es guadalupano, no católico. Exactamente, o sea, No porque está cristiano. vinculado con la Iglesia Católica, que si no sería guadalupano al 100%. ¿No?
Ok, bueno, pues ya por acá, nuestra queridísima Diana Mariel se retira, dice, debo irme, me quedan 3 horas de descanso, mañana volveré a mi rutina. Está bien, descansa, queridísima Diana Mariel, buena vibra, mucho amor, bendiciones para ti, pásala excelente, descansa, y ahora sí, ya que hiciste tu trabajo de investigación, ponte en contacto con Aura Mágica, ya tienes el vínculo, queridísima Diana, ya tienes el vínculo, no hay pretexto. Y bueno, ya por acá me voy con sus mensajes. Me voy rápido, perdón, ya saben, lo que les comento de que anda así medio mal. Bueno, nos comentaba nuestro estimadísimo Héctor, nos dice, bueno, hay lugares donde si insultas al Santísimo puedes ser linchado, sí, por supuesto, lugares muy católicos, sí es muy fuerte. Ya también nos comentaba por acá, y dice, y siendo personas estudiadas aquí en México te pueden llegar a linchar, sí, o sea, no nada más es gente humilde o de recursos escasos, o intelectualmente escasos, sí. También por acá nos comenta Raz, dice, el Génesis es sumerio, otros libros de la Torá son realmente mesopotámicos, babilónicos y asirios, los salmos son egipcios, ahí la relación. Héctor también nos dice, cuando Hitler iba a tener una audiencia se sentaba en un lugar alto y el visitante estaba en un lugar más bajo de la sala, eso me da a entender que es un simbolismo similar, ¿no? Bueno, pues sí, lo que mencionabas justamente a la hora de consagrar la hostia, Lalo. También nos comenta por acá Héctor, dice, el bastón de Juan Pablo II es el pene de Osiris y también los obeliscos. Bueno, sí, nuevamente volvemos a Egipto, ¿no? O sea, el obelisco en este simbolismo constante. Sí, la mitra, justamente, mi estimadísimo Raez, a esta corona papal, o es a lo que me refería, que es justamente sumerio, o también por ejemplo la mitra, que también en los sumerios tenían al falso Salvador, que era el dios pez, ¿no? Y que se ha relacionado mucho a Jesucristo, ¿no? Es el símbolo del pez con Jesucristo, que es el dios pez Dagón, falso Salvador, y que también durante el papado de Juan Pablo II se utilizó mucho, y también en las imágenes sumerias se encuentran a los sacerdotes, a los antiguos sacerdotes, como bendición, aventando agua bendita, ¿no? O sea, aventando agua en nombre del dios Dagón, ¿no? Dios pez, ¿no? O sea, ¿no? Volvemos a lo mismo, seguimos repitiendo la misma historia, seguimos con los mismos elementos. En los soles anteriores prehispánicos, igual en cada uno hablaban que llegaba la falsa religión del dios pez. Sí. O sea, misma coincidencia. Mismo nombre, pues. Sí, exactamente, ¿no? El mismo simbolismo, ¿no? que se le puede estar dando. Ya también por acá nuestro estimadísimo Marbolo nos dice, pero es que normalmente los paganos no creen en ningún santo, pero si te refieres a los santeros, obviamente ellos sí tienen su equivalente, ¿no? Sí, claro, los oquishas. Sí, que ahí cambia mucho, ¿no? Y que incluso se ha dicho que los propios santeros, en el especial que tuvimos, también adaptaron, ¿no? Para no ser, pues, ahora sí que ejecutados o perseguidos. No perder sus raíces también. Entonces adaptaron así como que, bueno, pues vamos a tomar a San Judas Tadeo, vamos a tomar el santo y vamos a ponerle el nombre del santo para que el catolicismo no esté de policía encima de ellos, ¿no? Bueno, ya por acá también nos dicen nuestro Marvelo nos dice, pues no sé si es afortunadamente o desafortunadamente, he dejado de creer en casi toda mi herencia católica, lo cual me da conflicto con mi familia. Bueno, pues yo creo que a muchos todos, los también paganos. sí, también nos explica, dice Raz, nos dice la santería y el candomblé, los santos representan a entidades yorubas y animistas. También por acá nos comenta Héctor, dice, pues las mismas enseñanzas dicen que se te enseña no para tener paz, sino para tener guerra, y más con los miembros de la familia. Sí, irónicamente, ¿no? También en lugar de generar amor y equilibrio y paz, genera mayores conflictos, mi estimado Héctor. Lo que pasa es que, o sea, cuando
Vaya, pues te inculcan la religión católica. ¿Qué sucede? Casi te obligan, ¿no? Ujú. En vez de decir, mira, vamos a disfrutar la religión, te la inculcan, te lo obligan por miedo, ¿no? Sí. Le dicen, si no vas a la iglesia te vas a ir al infierno. Y si te llevan a fuerza a la iglesia de niños, estás aburridísimo, pero no juegues, pon atención, no sé Sí, qué. sí, sí, sí. Es obligado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme vas creciendo, no tienes tú una base no tienes una base religiosa realmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a cuestionarte si realmente lo que se profesa es cierto. Ok. Por ejemplo, tengo un amigo que fue y dijo, a ver, si Dios es puro amor y ustedes hablan del perdón, ¿por qué no perdonó a Satanael? Claro. ¿No? Claro, ¿Por qué no claro. lo perdonó? Lo dejó ahí en el infierno, ¿no? Entonces empezó a cuestionarse muchas cosas. Y sí te cuestionas. Y bueno, empiezas a conocer gente que se dedica al chamanismo, que sigue la tradición Wicca, que realmente te dan respuestas de otro tipo. No te voy a decir que son las únicas reales y la única solución, Ujú. pero sí te ponen a pensar, ¿no? Si realmente la religión católica está bien fundamentada. Y no lo está, tanto es así que ha perdido muchos adeptos. Sí, hay muchísimos elementos que de repente pues truenan la lógica, ¿no? Y creo que también Pues era pagano lo de la copa de la última cena. ¿Cómo era? A ver si recuerdo y me ayuda Eduardo. Jesús tenía conocimiento de qué cultura, de qué... Era esenio. Pero de ahí viene una tradición de que Dios, que le sacrificaban los corderos Al dios Dagda. de Dagda. Entonces hay un simbolismo de esa tradición del dios Dagda que está completamente en ese momento de la última cena. Ok. Eso no lo hacía nadie, digamos, los judíos o así en la historia de la Biblia. Sí. Y él llega y lo introduce, ¿no? En la última cena. Pero tiene un origen pagano. Claro. El dios Dagda era un dios que pertenecía a los Tuatha de Danann. Y un día sus oponentes lo encierran en un hoyo, y el hoyo estaba lleno de comida. Y dicen, ¿quieres que te dejemos salir? Acábate toda esa comida. Y el dios Dagda empezó a comer y se la acabó toda. Pasaron meses. Pero el pueblo, cuando logra a Dagda salir, estaba muerto de hambre. Entonces se dice que sacó un caldero y dijo que toda la comida que él se comió, digamos, se le iba a retribuir al pueblo. Entonces saca su caldero, saca su cucharón y empieza a repartir al pueblo lo que necesitaba para comer. Ok. Que fue más o menos lo que hizo Cristo. Sí, claro. Pues es más, si lo ponemos históricamente, la reproducción del pan y los peces, ¿no? O sea, vamos a repartirlos ante todos, bueno, pues ahí los elementos. Me voy rápido con mensajes, voy, ya lo saben, ya por acá, nos decía nuestro estimado Reyes, dice Siria era el último lugar, el último resguardo no copto de cristianos judaicos, curiosamente, y está siendo destruida por sionistas y musulmanes. También nos dice por acá Héctor, dice, son muy aburridas las misas, lo que me daba fuerza cuando asistía era que saliendo podía salir al parque todos los domingos, dice la religión. Dice que soy pecador, pero no conozco a Dios, ¿cómo lo estoy ofendiendo? Eso es algo incongruente. Bueno, justamente los argumentos, ¿no?, que platicábamos previamente, ¿no?
Ya también nos dice, sí, alucinante la misa, cuando niño estudié casi toda la primaria en una escuela inglesa protestante y un tiempo me metieron a un internado católico, alucinante. Bueno, pues hay los detalles también. Como que te digo, yo pasé de panzazo el catecismo. Saqué 6 en mi examen del catecismo, ¿no? Ya desde ahí, Desde ahí, ¿no? O sea, y cada clase llevaba un cuaderno nuevo, ¿no? Tan me interesaba. Sí, yo cuando hice la primera comunión tenía 6 años. Y entonces para hacer la primera comunión te tienes que confesar por primera vez. Claro. ¿Qué Sí, pecados podía yo tener a los 6 años? Escuché al niño de adelante que decía que le había pegado a alguien. Y entonces yo cuando pasé empecé a decir, un día le pegué a un niño, otro día le pegué a otro niño, otro día le pegué a otro niño. Y yo ahí como merolico. Y lo único que me faltó fue al final decirle, y el pecado real es mentir, mentiroso, porque no le he pegado a nadie, ¿no? Hubieras una golpeadora y le ibas a golpear al padre en ese momento, ¿o quién sabe qué iba a suceder? No, bueno, no. Entonces, pues sí, yo tampoco recuerdo Entonces no me que... confesé bien porque nunca dije que había mentido. Yo tampoco recuerdo, le dije, no tengo nada que confesar, ¿no? La verdad, no. Bueno, sí, de hecho confesé que por accidente me clavé unas barritas de fresa y ya. Me dijo, reza 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías. Nunca lo hice, pero... O sea que sigues en el pecado, Sí, bueno, el pecado y ya, o sea, estoy excomulgado, ¿no? Sí. Por otras acciones, no por las barritas. Capaz habrán sido las Pero barritas. simplemente por el anillo que usó, Sí. ¿no? Ahí para que lo Por el vean. anillo que usó, simplemente. Ahí está. Por ahí, ¿no? Ya desde ese punto. Y desde que me inicié como sacerdote wicca, ¿no? Sí, eso yo creo que Eso fue lo ya principal. fue el pecado más Sí. grande, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, ya también nos pone nuestro estimado Raes, no es cierto, Marbolo nos dice, no sé si ya hablaron de ello, pero apostasia, ¿conocen a alguien que lo haya llevado a cabo? ¿Qué piensan de ello? ¿No? A ver, un poquito más de Claro, datos. ignorante. Un poquito más de datos, mi estimadísimo, Sí, por favor. Y bueno, ya también por acá nos explica, nos comenta, Héctor dice, cuando a Dios le sacrificas holocaustos, eso no está sacrificando animales, sino humanos. También por acá, nos dice, ¿raro es apostasia o apostatía? Más bien es apostatía. Podría ser, también... Es como una rebelión, podría ser, ¿no? Ajá. Es una rebelión ante Dios, digamos. Sí. A ver, ¿No? Que te opones ante lo que Dios dice. entonces Podría ser. A ver, estimado Yo creo Marvelo, que si era eso o no. creo que Ya va por también Y si es eso, pues... y bueno, Marvolo nos dice que crimen hacer la primera comunión a los 6 años. Dice, perdón, no estoy juzgando, pero tienes razón, ¿qué pecados pueden tener a los 6 años, no? Y el único pecado que ya traemos todos de fábrica, que es el pecado original, el tener Que sexo. fue un invento de un hombre, además. Y lo quitan en el bautismo, entonces ¿qué otro pecado vas a tener? Pero bueno, ya también Héctor nos comenta, dice, yo nunca pasé el catecismo, pero en cambio había estudiado toda la Biblia. Dice, pero para las monjas no valía la Biblia, sino para sus credos. También nos dice Héctor, mencionó, dice, esa es la estrella de David. También Raes comenta, dice, la estrella de David es más antigua, viene desde los cultos Tamuz y los Moloch. Dice, el credo viene de los cantos de Atón. Bueno, pues ahí justamente toda la cosmogonía alrededor de esta estrella. Es cierto, pero también en otras culturas se ha usado ese símbolo, que es, bueno, en la tradición celta sería la unión de lo masculino con lo femenino, o la magia elemental al menos, se usa con ese principio, Sí. ¿no? Digo, como dato complementario al comentario de Raes, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Marvolo, ay, ¿qué pasó, Dimas? Ya pues, organízate bien, mi estimado Dimas. Ok, vuelvo ahí,
Moloch, nos dice la corrección de redes, y también nos dice Marvolo, la apostasía, en el sentido de darse de baja de la Iglesia Católica, es un trámite legal, entrecomillado, para dejar de ser católico, según Héctor lo dice exacto. También en redes nos dice, es el símbolo arcano de la orgasmo masculino femenino, dice, como bien señala justamente Lalo, Eduardo Odín, como nos pone aquí nuestro estimadísimo Herráez. Y bueno, no había oído ese término, pero pues yo creo que la gente por lo general pues va y se convierte a otra cosa, pero nunca va a decir vengo a renunciar al... Yo nunca avisé, ¿no? Yo nunca avisé que me iba a cambiar la religión Wicca. sí, exacto, o sea, pues uno anda ahí en el paganismo completamente, venerando a todo el mundo por todos lados, ¿no? Y bueno, a ver, otro de los detalles, ¿no? Como bien nos pone nuestra queridísima María Luisa, aquí en uno de los mensajes dice, bueno, recuerden la película del Exorcista, que el verdadero demonio era un dios sumerio, ¿no? La figura del demonio surge hasta la Edad Media, también nos agrega aquí nuestra queridísima María Luisa, ¿no? Por eso, cuando vamos a hacer limpias, dice yo soy el demonio, y Vero agarra y llama a Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca dice mucho gusto, yo soy Tezcatlipoca, ¿no? Ajá. Y te vas, ¿no? Y te vas. El demonio no sabe qué hacer con ese tipo de energías, ¿no? O sea, que justamente volvemos, ¿no? al debate, más allá de decir si existe, no existe, si están o no están, el hecho de, en una ideología generalizada, de decir, bueno, o sea, si esta tradición existe porque al menos ellos creían, ¿no? También desde la teoría filosófica de, si ya lo piensas, lo creas y exactamente, ¿no? ya, finalmente existe, ¿no? Entonces, en esa ideología filosófica, partiendo de ahí, pues nos vamos a, bueno, todos esos dioses existen, mientras alguien siga creyendo en ellos, ¿no? En el momento que salga de la mente, dejará de existir, al menos en un concepto humano racional. Y como bien dices, ¿no, Lalo? Vamos a ponerlo inclusive en el hipotético, ¿no? Pero pues sí, pues capaz Satanás no conoce a alguna orilla, o no conoce a... Los orishas son antiquísimos. Exacto, o no conoce algún dios prehispánico, o no conoce algún dios o diosa hindú, o sea, nórdico y de, sí, o sea, de todos. Realmente, o sea, capaz están ahí, o luego como la literatura fantástica ha querido reunirlos a todos casi en una mesa tipo de las familias de la mafia, todos reunidos, ahí ver a Krishna con Buda, con Jesús, y todos se reúnen, ¿no? Para platicar qué van a hacer de la humanidad, ¿no? Pero más allá de eso, también pues cada quien lleva unos dogmas distintos, unas reglas distintas, entonces también cada creyente funciona distintamente, ¿no? Al menos ideológica. Y en esa filosofía. Ya por acá nos dice Raes Pazuzu, justamente el que sale en esta película del Exorcista, como bien también nos señalaba nuestra con razón no pudo el padre. Ese era el detalle, ¿no? Ahora, otro de los detalles, ¿no? Por ejemplo, de la tradición hindú, ¿no? Y de tradiciones antiguas, ¿no? O sea, estatuas que ha utilizado modernamente la Iglesia Católica que evocan mucho al Buda, ¿no? O también tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, una representación de Shiva en la frente dentro de estas mitras, ¿no? Que llevan, ¿no? O sea, cómo se han estado combinando elementos. Y otro de los detalles que nuestra queridísima Sara, que nuevamente le mandamos un besototote, bueno, que nos hacía ver, voy con tu mensaje, queridísima Sara, dice, ¿y qué nos dicen de las posturas que tomaba Jesús con los dedos, muy utilizadas por los hindús? Sí, ¿no? Lo que pasa es que haz de cuenta que Jesús, él era esenio, ¿no? Y dentro de la sociedad secreta, vamos a ponerlo así, que eran los esenios,
había de todo. Estaba Rama, había las enseñanzas de Krishna, estaban las enseñanzas de Hermes, de Zoroastro, ¿sí? De todo ese tipo de enseñanzas, de Buda mismo, ¿no? O sea, estaban realmente todas las enseñanzas de todos esos grandes maestros, y Cristo aprendió de todos ellos, ¿no? O sea, realmente los mudras son combinaciones que haces con los dedos y tiene mucho poder si lo sabes usar. Si meditas con ellos, tienen mucho poder. Que volvemos, ¿no?, a estos detalles, ¿no? O sea, los mudras, como bien explicados ahorita, bueno, pues vienen del hinduismo, ¿no? O al menos sí, ahí se le ha dado pie, capaz vienen de algún otro tipo de doctrina, ¿no? O de tradición, pero Que en todos los... pero finalmente se le evocaba a Jesús utilizando ese Sí. tipo de mudras, ¿no? Claro, por ejemplo, en el Japón feudal había algo que se llamaba kujikiri. El kujikiri también eran posiciones de manos que usaban los ninjas para su misticismo y su propio poder. Que incluso vamos a quitar el mudra, ¿no? O sea, las posiciones del propio cuerpo, ¿no? Sí. Como ya mencionabas tú, Vero, con el yoga, ¿no? Que se ha hecho vocación de posturas yogis, pero con las culturas prehispánicas, ¿no? O sea, este tipo de detalles, pues bueno, se pueden relacionar a que pues en este mismo conocimiento espiritual encontraron la misma postura. Pero los estadras, que son las posiciones para las runas con el cuerpo, Ok, ¿sí? ¿no? Si no tienes la runa a la mano, puedes hacerla con el cuerpo. Exacto. Entonces, ahí volvemos a los detalles. Otro de los puntos que nos pone por acá nuestro estimado Héctor, ¿no? Dice, bueno, hay fotos de Jesús, no hay fotos de Jesús, sino que cada uno le pone la posición que quería. Y si Cristo no es güero, sino que tal vez era moreno, ¿no? Y Sí, pues, que también fue otra de las grandes polémicas que entraron. Los documentales de cómo reconstruían por la fisonomía de la gente de ahí, Exactamente, y totalmente distinto a como está en todos los cuadros. ¿no? Y incluso por la propia sábana santa, ¿no? Que Sí. la dan como el gran hecho, la gran revelación, sí. y de repente así, híjole, ya la cajeteamos, ¿no? Porque lo que está proyectado en la sábana santa y dándola como verídica, manto de Turín, No es la imagen. pues la imagen sí, pero no quedaría con un caucásico, quedaría más con alguien moreno, ¿no? Sí. Y yo una vez vi un documental, no sé qué tan veraz sea, en el que sacaban la teoría de que cuando resucitó Jesús y desapareció, Ajá. se había ido a un pueblo en Japón, porque es un pueblo muy pequeño en donde cuentan que llegó un hombre y tienen unas cuantas cruces en el pueblo, pero como que fue y también adoptó a la cultura budista. Finalmente están así como que pues ahí vivió, o sea que llegó, cuenta la leyenda que llegó un hombre y que compartió conocimiento, no sé qué, y por cuestiones de fechas y eso, pues llegaban pues ponían la teoría como una posibilidad. De que se hubiese ido para allá. Ujú. Bueno, estaríamos hablando incluso O sea, hasta... porque ahí terminó sus días, vaya, o sea, ahí murió ese Sí, claro, hombre. Claro. No, y estaríamos hablando incluso así como también la historia de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Que terminó en El Salvador, y que pues encontraron muchos materiales de ella. Ya también queda para otro dossier de la vida de Maximiliano, que fue una falsa muerte. Se mintió sobre su muerte, pero esta misma historia, ¿no? Que llega a un poblado chiquito, se asienta, pero con características especiales y fuera de la localidad, ¿no? Entonces, bueno, podría ser por ahí, inclusive como los grandes yogis, pues en un propio control del cuerpo, poder fingir su propia muerte, ¿no? Y poder soportar todo ese dolor y poder canalizar y mantener su cuerpo en un perfecto estado. También Héctor dice, y si no llegó a Japón y sí llegó a América y lo hicieron rey, el llamado Quetzalcóatl o Cuculcán, o se fue para el Perú, etc. Bueno, es que sí existen varias Sí. historias. Bueno, cronológicamente primero hubiera sido Quetzalcóatl o Cuculcán antes de ser Cristo. Sí, o incluso también hay
una de las cosas que dicen es que la cruz en la que fue crucificado tiene madera que nada más se generaba en la zona maya. Otra de las teorías es que también muchos de sus conocimientos fue porque llegó a América y estuvo con los mayas, bueno, en estas tradiciones, o que con los propios esenios, teniendo gente que tuviera la tradición maya, que haya llegado allá y haya quedado en aquel grupo esenio, bueno, pues haya dado todos esos conocimientos, bueno, todo el misticismo que hay alrededor de Jesús. Ahora, quiero irme rápido ya también para empezar a cerrar con este segmento. Lalo, Vero, los elementos, ¿no? Las figuras, ya hablábamos de la cruz, ya hablábamos por ejemplo, de la hostia, que simboliza el sol, más o menos esta relación también con los dioses sumerios, mucho de la tradición, pero realmente dentro del ritual, ¿no? Quiero irme en ese sentido y con esas características, el ritual católico, ¿no? O sea, desde la propia alfombra roja, creo que alguna vez llegamos a comentar en esos sentidos. ¿Qué onda con eso? O sea, vamos a elementos quizás tangibles, quizás no tan vámonos, bueno, sutiles en un término genérico, pero para empezar a ubicarlo, ¿no? O sea, entender también de dónde viene, ¿no? Que no es algo que inventa la iglesia, no encontraron el agua tibia, sino que en realidad pues lo retomaron de algún otro lado, ¿no? Bueno, la alfombra roja antes se usaba sangre para purificar el espacio de las misas. Uh-huh. Ahora ya no se usa eso, ahora se usan alfombras rojas. Sí. ¿No? Que era como, o sea, se hacía un sacrificio, que ahí estaba la contradicción de no matarás, ¿verdad? Sí. Y ahí van. Y con eso bañaban todo el templo y lo purificaban. Okay. ¿No? Eso es como la alfombra roja, ¿no? Lo que significa. Luego, pues, la copa o el cáliz que se usa puede representar ya sea el Santo Grial, pero tiene otra connotación pagana, porque cuando tú viertes vino en una copa consagrada a la diosa o a un dios y realmente la bendices, realmente se transforma en algo más, ¿no? Entonces la copa representa al Santo Grial, ¿no? De la última cena y demás. Sí. Ahí podríamos hablar que hay un elemento femenino dentro de este ritual. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de que también podría representar el útero de una madre, ¿no? Claro. Y algo se transforma en eso. Entonces, ahí podemos hablar. Están los 4 elementos presentes. Aquí justamente Marbolio nos dice, ¿no están los 4 elementos presentes en el altar católico todo el tiempo? Sí, claro. Está el vino, que representa el agua, ¿no? Uh-huh. La hostia, que representa lo que sería, pues, la tierra. Uh-huh. El fuego, pues, las velas. El aire, el incienso. En algunas iglesias pasan incienso, la famosa mirra, sí. ¿no? Las campanitas. Uh-huh. Para consagrar. O el sonido De las campanas, ¿no? También. Y el gran espíritu, pues sería cuando se bendice la hostia y el vino. Okay. ¿No? Entonces hablamos ahí de los 5 elementos. Okay. O sea, no a los 4, mi estimado. Son 5. Marbolio. Son 5 elementos, ¿no? Ahora, todas las iglesias están orientadas hacia un punto cardinal específico, tienen cierta posición. El padre jamás le da la espalda a la entrada de la iglesia. Eso también tiene un concepto muy esotérico
consiste en que se cree que entran los enemigos de la iglesia, vamos a ponerlo así, el diablo, Ajá. ¿no? Y el padre, en el momento en que bendice la hostia, como que Los ahuyenta. como que los ahuyenta, Ok. ¿no? O sea, ya tiene un concepto más esotérico, ¿no? ¿Qué otro elemento podríamos decir? Bueno, el salmo, pues ahí está tu encanto. Sí. ¿No? Ah, bueno, también por ejemplo, los elementos, ¿no? Por ejemplo, lo que viene siendo el atrio, ¿no? El número de escalones para llegar, en esta simbología, inclusive hasta numérica, ¿no? Sí. De los pasos, o sea, que va relacionada también a la Biblia, pero también una numerología, en ciertos símbolos, pues, externos, ¿no? O previos, vamos a decir mejor, previos al catolicismo, ¿no? O sea, el atrio que podría ser lo de fuera del círculo, ¿no? Que es donde haces tu encantamiento, donde haces tu hechizo, ¿no? Es el altar, justamente, ¿no? Ajá, o sea que te mantiene dentro, pero que era, creo, no recuerdo en qué programa, fue reciente, no recuerdo con qué temática fue que nos decías, ¿no? Bueno, la gente, pues con lo de las Olimpiadas, ¿no? Esta parte pagana, ¿no? Que en medio, pues el sacerdote haciendo y alrededor pues toda la gente moviendo otra energía, ¿no? Bueno, pues técnicamente en una semiluna podríamos hablarlo en la iglesia, porque también hace como una luna, magia lunar, no sé, yo ahorita estoy sacando elementos, ¿no? Y el sacerdote en medio, ¿no? Realizando el hechizo y alrededor en esta semiluna, bueno, pues la gente con el cántico, ¿no? Con la oración. Claro. Ahora, el cantar, pues hay que escuchar bien las canciones de la iglesia. Y todas tienen un fundamento, como de encantamiento. Sí. Aparentemente la canción se repite mucho, si se dan cuenta. Pero todo eso llama energías Claro. constantemente. Claro, si se hace bien y no se hace como merólico como la mayoría, ¿verdad? Claro. De los que fuimos a la iglesia en algún momento, si se hace bien, Como Mr. Bean, así. Bla, 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 aleluya, que era lo único que se sabía, ¿no? Y lo demás seguía así. Balbuceando. ¿no? O sea, finalmente, si se hace bien, es algo bien poderoso. El Padre Nuestro, el Ave María, son oraciones muy poderosas. Claro, obviamente si lo dices en el idioma original, si lo dices... Bueno, el original es el hebreo. Ujú. Bueno, el original es el arameo. Arameo. Bueno, Perdón. ¿no? Sí. Pero bueno, si se dice en cierto idioma, el latín por ejemplo es un idioma sagrado dentro de la iglesia, ¿no? Y se dice en ese idioma, si se dice bien concentrado, es una oración tan poderosa, y si se dice cantando, pues tiene más impacto, ¿no? Sí. A mí mi maestra me decía, no es lo mismo que tú digas un encantamiento en español a que lo digas en gaélico, por ejemplo. Claro. Tiene más fuerza, Claro. ¿no? Y sí es cierto, realmente tiene más fuerza. Sí, vas dándole mayor poder a través de la palabra, volvemos con los elementos, bueno, ya para acá nos... ¿Y qué pasa? Se hacen peticiones, ¿no? Sí. También en las tradiciones, en los rituales Wicca también se hace eso, se hacen peticiones. Que ahora, por ejemplo, ¿no? Eso. También otro de los elementos que nuestra estimadísima Raquel ponía, dice, bueno, la relación entre la Semana Santa y el calendario lunar, ¿no? O sea, que siempre Semana Santa cae cuando inicia el nuevo calendario lunar, ¿no? Uh-huh. O sea, que está siempre relacionado a esos puntos. Bueno, pues ahí otra vez volvemos, elementos que no es, o sea, ¿por qué cambia siempre la Semana Santa, no? No es el mismo día que crucificaron a Jesús, ¿no? Viernes, sábado y domingo santo, ¿no? O sea, no, pues, son esos elementos, justamente. Ya por acá, bueno, nos decía Héctor, dice el quinto elemento es el éter. También en realidad nos dice en la sinagoga se canta toda la ceremonia. En el Islam también, los sufles, todos cantan, todos encantan. Bueno, sí, inclusive hasta lo vemos
pues en las ceremonias de las antiguas tribus americanas, las prehispánicas, bueno, el canto, los sonidos, ¿no? Siempre constante, ¿no? Los Como budistas parte. igual, en las pullas también cantan Sí, claro. y bailan, ¿no? Claro. O sea, es en esta parte del encantamiento, ¿no? Que podríamos hablar, los elementos, bueno, también por acá nos hace una observación nuestra estimadísima Úrsula, nos dice, bueno, si se fijan, las iglesias también tienen esta forma piramidal, Claro. ¿no? O sea, siempre, dicen, no es una pirámide como tal, pero terminan en punta, ¿no? Constantemente. Después, a ver, sufis, nos dice, no, sufles. Sí, los sufis. Sí, sufis. Gracias, estimado Raz. Y una disculpa por la mal lectura. Ya también bueno, por acá recién llegado, dice, desde animistas hasta monoteístas, todos cantan. Sí, bueno, el canto Sí. como un elemento, o bueno, capaz no el canto, pero sí la entonación y repetición de una palabra para generar cierta vibración, ¿no? Claro, En ese sentido estricto. ¿Qué otro mensaje tenemos por acá? Bueno, ya otra vez mencionando lo de la hostia, mencionando lo del vino, también por acá, Raz dice, cantos mántricos, también Héctor nos dice, obedece a que todo el universo es sonido, y si se dan cuenta la iglesia siempre es una caja de resonancia, ¿no? También en su estructura. Voy, permítanme nada más un segundo, voy con sus mensajes. Es que anda aquí todo medio trabado. Voy. María Luisa nos dice, bueno, también los momentos donde uno se hinca, donde uno se pone de pie, también lo he visto en otros tipos de rituales, ajenos al catolicismo. Y bueno, también nos mencionan mucho, ¿no? Todo lo que es el bautismo, dicen todo el bautismo, dice primera comunión no, pero bautismo, bodas, los funerarios, en todas las tradiciones se repiten. Sí, claro. ¿No? Es una repetición constante, quizás puntos más, puntos menos, pero... Sí, claro. Un ejemplo es que, por ejemplo, en la religión católica, cuando te casas te dicen, es para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte los separe. En la tradición wicca o en las tradiciones paganas te dicen hasta que el amor se termine. Claro. Cuando el amor se termina, bye. O sea, aquí no es eterno, no te ata de por vida. Te da de por vida, y hay una diferencia también. Cuando les ponen el lazo, es para todo el cuerpo, ¿no? Ok. Y en la católica, en la tradición wicca solo se ata una mano y la otra te la dejan libre para que tú puedas seguir tus acciones. Que incluso eso también me recuerda a la tradición, a las bodas gitanas, ¿no? O los lazos de sangre que se generan ahí, ¿no? También haciendo una cruz en la muñeca y combinando la sangre de ambos, ¿no? Haciendo ya Sí, claro. Bueno, pero ahí hay que recordar que los gitanos pues eran cristianos. Aquí una cuestión que tiene Héctor, dice, siempre me he preguntado por qué cuando te confirman el obispo te tienen que dar una bofetada. Pues yo creo que es el despertar, ya despertaste, chavo. ¿No? El despabilate. Pues no sé, yo nunca me confirmé, entonces... Bueno, que ahí no sé, inclusive podría ser muy al estilo de la Edad Media en la caballería, ¿no? A la hora de nombrar caballeros, bueno, pues de la unión del nombrar, es una buena pregunta. Ya después te damos mayor información, mi estimadísimo Héctor. Imagínate si alguien lo abofetean y es muy de... Ah, sí, pues exigió una satisfacción. ¿No? Lo veo al amanecer con pistolas. Exactamente. Sí, ¿no? Y si te confirma el Papa, su santidad, lo espero al amanecer. Pero bueno, hemos dado que muchos de los elementos, hemos dado que muchos de los puntos que encontramos dentro de la tradición católica y quizás dentro de muchas tradiciones que han surgido en estas últimas épocas, pues no son elementos nuevos, no son grandes revelaciones, ha sido una adaptación de los hechos, inclusive en el catolicismo, pues justamente tomando a la diosa
indígena, vamos a dejarlo en ese término general, pues se genera una virgen morena, ¿no? Para una identificación y un sentido más directo. También está el código de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todos los simbolismos, que si la media luna que trae abajo es porque es Tauro, porque pusieron un pie, porque derrotaron al Islam, N cantidad. También entran muchos elementos simbólicos dentro de la figura de los santos, de las vírgenes, de todos estos seres. Bueno, por ejemplo, también que mencionaba hace rato. ¿Era diosa que era? No, es que estoy recordando una clase con Zohar, donde la luna bajo la Virgen era creo que era la diosa oscura. Bueno, pero es que depende cómo esté con la luna, ¿no? Sí, claro. Sí. Si la luna va hacia acá, es creciente. Si la luna sí es llena, y si va al otro lado, es menguante. No sé para dónde va la luna. Pero como estamos hablando de una virgen, seguramente la luna va creciendo. También nos dice Raes, las vírgenes sobre luna se llaman apocalípticas. Bueno, también otro de los detalles que Robertzinski nos ponía por acá. Ay, voy con tu mensaje, perdón, Robertzinski, permíteme un segundo. Voy. Dice, no olvidemos también la figura de los dragones, simbolizando al demonio. Bueno, pues sí, varios elementos, ¿no? Retomando a Zohar, ya habíamos comentado. Con la caja de las limosnas, Ajá. tienen símbolo. Sí. Ella nos decía que era con runas. Fue antes de que yo estudiara runas, o sea, ya no lo he analizado. Pero bueno, lo que nos decía es que esa combinación de símbolos que tiene ahí te dan el mensaje de necesidad, de dame. Sí. Y que es como instintivo, o sea, así como de... Pero es algo que tomaron igual pagano. Claro. Pero que tiene mucho poder. Precisamente para el necesito, dame. O sea, el entregar el dinero. Okay. Es mucho misticismo. Los padres lo niegan. Pero en realidad hay muchas ciencias ocultas dentro de la iglesia. Sí, o sea, ¿qué es el punto? O lo niegan o lo ignoran, ¿no? Porque también es el otro punto. Ya es una tradición que tiene más de 2000 años, y que se ha ido modificando, y quizás en un inicio fue vamos a tomarlo, vamos a evangelizar a través de ello. Y bueno, cuántos también en el simple hecho de, pues me uno a las filas católicas sin saber por qué, pero pues ya es mi camino, pero tampoco cuestiono, ¿no? No entro yo en la teoría teológica, ¿no? Y en el debate teológico de saber qué realmente sucedió, o por qué hacemos, o por qué dejamos de hacer, o me voy con la primera, que es lo que usualmente nos pasa a todos, ¿no? Te vas con la primera versión que te dan y pues, no quieres cuestionar y te quedas satisfecho. Si con eso te quedaste bien y tranquilo, pues no cuestionas tus rutinas ni cuestionas tus actos, ¿no? Entonces finalmente... No, porque aparte cualquier cuestionamiento, lo que dice el sacerdote es, eso es conocimiento de Dios, más allá, tú no te debes cuestionar esas cosas, ¿no? O también son elementos, ¿no? O sea, por ahí me tocó, también en compañía de un sacerdote jesuita, gran amigo, ¿no? Que bueno, pues a los jesuitas se les empuja también a cuestionar, a ser los abogados del diablo, ¿no? A cuestionar también los argumentos. Y él decía que dentro de su formación y en teología, cuando empezó a cuestionar mucho, le decían que eran las pruebas que Dios le ponía a través del diablo, ¿no? Que el diablo lo tentaba a cuestionarse todo eso, ¿no? Y bueno, él en su tradición dice, bueno, mi fe estaba más allá de la iglesia, pero pues la iglesia era mi medio para llegar a la fe, ¿no? Entonces, pero en esa cuestión decía, pues muchos sacerdotes, maestros, ya viejos, ya gente que llevaba años, pues le decía que era el diablo el que metía esas preguntas en su cabeza, y con eso se salían por la tangente al otorgarle una respuesta real. Mi estimado Robertzinski, te manda muchos saludos, Raes, y perdón, también Héctor nos dice, sí, por la semejanza con la figura descrita en el Apocalipsis, ¿no? Sobre la luna, ¿no? Esta figura, porque la razón. Ahora sí, perdón, Lalo. Yo pienso que la iglesia, el templo,
la sinagoga, como lo quieran llamar, la mezquita, como ustedes quieran llamarlo, nunca debe ser un medio para llegar a la divinidad. Ok. Debe ser un aliado para llegar a la divinidad. Una herramienta Un aliado. que te da fuerza. Sí, ¿no? es un aliado simplemente. Ok. Nunca debe ser un medio para llegar a la divinidad. Bueno, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Igual y tu amigo pues jesuita me dirá, no, este baboso que está diciendo, ¿verdad? Pero yo pienso eso, que más bien, porque las enseñanzas que tú aprendes en un templo debería de volverse más un círculo que un medio, ¿no? Sí, sí, sí. No es un medio para un fin, es un aliado para un fin. Ok. ¿No? Ok, Eso ok. es lo que yo pienso, no sé qué piensan los comensales, pero Perfecto. Pues bueno, queridos comensales, yo creo que ahí podemos englobar gran parte, por supuesto hay muchos elementos, podríamos dedicarnos ritual por ritual de la iglesia para encontrar todos los elementos, o podríamos hacer una investigación catedral por catedral y analizar cada uno de los elementos. Es impresionante, por ejemplo, eso lo comparto, de las investigaciones que tengo, yo le llamo investigaciones egocéntricas porque son nada más para mí y giran alrededor mío. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de viajar a Argentina, sobre todo en la provincia de La Plata, en la catedral, que es impresionante y bellísima, ya algún día les compartiré todo eso. Siempre he sido un fanático de las catedrales, de las iglesias. Algo que me llamó mucho la atención, una fue la presencia templaria, o sea, de la cruz templaria, de mucho simbolismo templario, y otro de los elementos, por ejemplo, María Magdalena, la altitud que le presentaban, ¿no? lo que pasa es que los templarios fueron los protectores de María Magdalena realmente. Sí, y justamente en esta que viajé tiempo después de la publicación del famoso Código Da Vinci, que en lo personal a mí me desagradó mucho desde la parte literaria. En la historia dije, está interesante, pero tampoco es la novela como le hicieron. Pero fue así como que dije, bueno, pues no sé qué tanto reclama la Iglesia Católica y quema y que Dan Brown y cómo iban a proteger a María Magdalena, que era una prostituta, bla, bla. Cuando de repente llego a esta Catedral de La Plata, provincia de Argentina, y encuentro pues ahí la figura de María Magdalena como pues un santo más, ¿no? O sea, así como uno llega a una iglesia en México y ve a la Virgen de Guadalupe, o llega a Lourdes en Francia y ve a la Virgen de Lourdes, o por toda Francia, bueno, lo mismo, ¿no? Pero María Magdalena me llamó mucho la atención, pero son ese tipo de símbolos. Está mejor leer el libro del Enigma Sagrado. Ese está mucho mejor para... Aparte no es ficción, bueno, o sea, no es Es historia, investigación novela, es realmente. investigación. Bueno, ahí están los detalles que los conocemos. Como digo, puede haber mucho de símbolos templarios, a lo que me refería también con esta catedral, es que el templario utilizó mucho símbolo alquímico, mucho símbolo pagano en este término. Entonces también a mí me llamó muchísimo la atención, haciendo de repente en la catedral, tanto los vitrales como parte de los grabados sobre la piedra. Bueno, lo interesante era de repente símbolos alquímicos de los planetas, ¿no? Simbolizados ahí, el símbolo del león que representaba el sol, ese tipo de cosas que dije, bueno, está interesantísimo, y dentro de una catedral, ¿no? Católica, ¿no? Bueno, pues ahí hay los detalles. Obviamente podríamos hacer un estudio de catedrales, de iglesias, de parroquias, de mezquitas, de ermitas, y encontrar varios detalles y también que simbolizan, ¿no? Y sus historias alrededor también, en cómo se fueron gestando. Pero bueno, queridos comensales, vámonos a corte musical ya para empezar a dar fin a este programa, a degustar nuestros postres. ¿Con qué nos vamos a ir, mi estimadísimo Dimas? ¿Qué vamos a degustar? Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, nos vamos a ir a corte musical con nuestro barman invitado el día de hoy, Elvis Presley, una sugerencia de la güera más famosa, The Baby Colic, con este par de melodías, I Want You, I Need You, I Love You, continuando con My Wish Came True. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y bueno, pues queridos comensales, esto es El Ajo y estamos en todos los moles.
Regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más. Para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro barman invitado. Regresamos.